La lluvia golpeaba el techo del aparcamiento subterráneo con un ritmo monótono y opresivo, un tamborileo que se colaba bajo la piel de Elena y le erizaba el vello de los brazos. Cada noche, al terminar su turno limpiando los lujosos apartamentos del edificio, sentía el mismo nudo de agotamiento y ansiedad. El aire olía a hormigón húmedo y a los gases de los coches caros, un perfume de un mundo que nunca sería el suyo. Su hija de 6 años, Lily, caminaba a su lado, con la manita aferrada a la suya, silenciosa y observadora como siempre. Los tacones de una mujer resonaban a lo lejos, seguidos por los pasos firmes y medidos de un hombre. Elena apuró el paso, instintivamente tirando de Lily para acercarla más a ella, una costumbre arraigada por un pasado que le había enseñado a desconfiar de las sombras y de los hombres que se movían en ellas. Justo cuando pasaban junto a un reluciente Mercedes negro, Lily se detuvo en seco. Sus grandes ojos se fijaron en algo debajo del coche, una pequeña luz roja parpadeando en la oscuridad como el ojo de una bestia maligna. Elena no lo vio, solo sintió el tirón en su brazo y la tensión repentina en el pequeño cuerpo de su hija. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la escasa luz, se acercaba al vehículo. Era Marco De Luca, el dueño del ático, un hombre cuya presencia era tan fría y afilada como el cristal de sus ventanas panorámicas. Elena solo lo había visto de lejos, una silueta imponente y silenciosa que se movía por el edificio con un aura de poder intocable. Ahora, él estaba a solo unos metros, sacando las llaves del bolsillo de su abrigo. En ese instante, el mundo pareció ralentizarse. Lily soltó la mano de su madre y, con una valentía que Elena no sabía que poseía, salió corriendo de detrás de una columna de hormigón. Su vocecita resonó en el silencio del garaje, un grito agudo y aterrorizado que cortó el aire. «¡Señor, no suba a ese coche!». Marco se detuvo, con la mano a medio camino de la puerta, y se giró. Su rostro, habitualmente una máscara de indiferencia glacial, mostró un destello de confusión. Miró a la niña pálida y temblorosa que le señalaba el coche, y luego sus ojos se encontraron con los de Elena, abiertos de par en par por el pánico. Un segundo después, una explosión ensordecedora destrozó la quietud. El Mercedes se convirtió en una bola de fuego y metal retorcido, lanzando una onda expansiva que los arrojó al suelo. Elena reaccionó por puro instinto, cubriendo a Lily con su propio cuerpo mientras los cristales llovían a su alrededor. El olor a quemado y a pólvora llenó sus pulmones, ahogándola. El pitido agudo en sus oídos ahogaba el crepitar de las llamas y la alarma estridente de otro coche. Con el corazón martillándole en el pecho, se incorporó con dificultad, revisando a Lily con manos temblorosas. La niña estaba ilesa, solo temblaba incontrolablemente, con el rostro oculto en su cuello. Cuando Elena levantó la vista, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Marco De Luca. Él estaba de pie, a unos metros, con la ropa cubierta de polvo y un pequeño corte en la frente del que manaba un hilo de sangre. Pero lo que la dejó sin aliento fue su mirada. No había miedo, ni siquiera sorpresa, solo una calma helada, una intensidad depredadora mientras sus ojos evaluaban la escena, a ella, a su hija y el infierno humeante donde debería haber estado. Vio cómo su mandíbula se tensaba y en ese momento comprendió que el peligro no había terminado, acababa de empezar. Si historias como esta, que te dejan sin aliento y te hacen sentir el miedo y la valentía de sus protagonistas, te invito a que te suscribas al canal. Dale a me gusta para que sepa que te ha llegado y déjame un comentario contándome qué has sentido en este momento. Tu apoyo es lo que permite que estas narraciones sigan adelante. En cuestión de minutos, el garaje se llenó de hombres. No eran policías ni bomberos. Se movían con una eficiencia silenciosa y letal, vestidos con trajes oscuros idénticos a los de Marco. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro serio, se acercó a él e intercambiaron unas pocas palabras en voz baja. Elena no podía oírlas, pero vio el gesto de Marco hacia ella y Lily. El hombre mayor, Leo, asintió y se acercó a ellas. Su voz era sorprendentemente amable, pero sus ojos no dejaban lugar a dudas. El señor De Luca quiere asegurarse de que estén a salvo. Por favor, vengan con nosotros. Elena se aferró más a Lily, negando con la cabeza. Su instinto de supervivencia, afilado por años de maltrato a manos de Javier, le gritaba que huyera de ese tipo de hombres, de ese poder absoluto y sin preguntas. Pero Marco se acercó él mismo, su imponente figura bloqueando la única salida. Su voz era grave y sin inflexión, una lija en la quietud rota del garaje. Su hija me ha salvado la vida. Eso significa que quien quiera que haya hecho esto ahora sabe de ustedes. No están a salvo. Vendrán conmigo.
No era una petición, era una sentencia, una losa de realidad que cayó sobre ella con el peso de una montaña. El viaje en un coche negro sin distintivos fue un borrón de miedo y confusión. La llevaron de vuelta a su pequeño y modesto piso en Carabanchel, pero no para dejarla en paz. Leo y otro hombre la escoltaron hasta la puerta, mientras Marco esperaba abajo, una presencia ominosa en la calle. Al entrar en su hogar, el contraste la golpeó con una fuerza brutal. Las paredes estaban cubiertas con los dibujos de Lily, llenos de soles sonrientes y flores de colores. Los muebles de segunda mano, que había conseguido con tanto esfuerzo, parecían frágiles y ridículos comparados con el lujo del mundo que acababa de irrumpir en su vida. Este apartamento era su refugio, el único lugar del mundo donde se había sentido a salvo después de huir de Javier, un hombre que también prometió protegerla y acabó convirtiendo su vida en una jaula de miedo. La idea de abandonar ese santuario para ponerse bajo la protección de un hombre aún más poderoso y peligroso le revolvía el estómago. Sentía que la historia se repetía, que estaba cometiendo el mismo error, solo que esta vez las consecuencias no serían solo para ella. La culpa la carcomía, la horrible sensación de haber puesto a su hija en el punto de mira de un monstruo para salvarla de otro. Mientras metía en una bolsa un par de mudas para ella y Lily, sus manos no dejaban de temblar. Cada objeto que tocaba, el peluche de conejo de Lily, el libro de cuentos gastado, una foto de ellas dos en el parque, era un recordatorio de la vida sencilla y tranquila que había luchado por construir. Una vida que ahora se hacía añicos. Leo esperaba en el umbral de la puerta, paciente pero inflexible. No la apuraba, pero su mera presencia era una presión constante. Elena podía sentir la mirada de Marco desde la calle, como si pudiera verla a través de las paredes. Estaba atrapada. Si se negaba, ¿qué pasaría? ¿La dejarían a su suerte, a merced de unos asesinos que no dudarían en eliminar a 2 testigos inocentes, o la obligarían a ir? La segunda opción parecía más probable. Hombres como Marco de Luca no estaban acostumbrados a que les dijeran que no. Su mundo se regía por reglas que ella no entendía, un código de deudas y sangre, donde la gratitud se pagaba con posesión. Miró a su hija, que se había quedado dormida en el sofá, agotada por el terror. El rostro de Lily era un remanso de paz en medio del caos, y una oleada de feroz amor maternal recorrió a Elena, endureciendo su resolución. Cerró la bolsa con un movimiento brusco y se acercó a su hija. La levantó en brazos con cuidado, su pequeño cuerpo acurrucándose contra ella instintivamente, incluso en sueños. Al pasar junto a Leo en la puerta, no le miró, mantuvo la vista fija en el pasillo, en las escaleras que la llevarían lejos de su hogar y hacia un futuro incierto y aterrador. Bajar a la calle fue como caminar hacia el patíbulo. Marco seguía allí, apoyado en otro coche negro idéntico al que había explotado. Ni siquiera parpadeó cuando ella se acercó, simplemente abrió la puerta trasera, una invitación silenciosa e ineludible. Por un instante Elena dudó. Su mente le gritaba que corriera, que desapareciera en la noche, que encontrara un agujero donde esconderse con su hija. Pero sabía que era inútil. No había lugar en el mundo donde pudiera esconderse de hombres como él o de los que le querían muerto. Con el corazón encogido, se deslizó en el asiento de cuero frío, acomodando a Lily en su regazo. La puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo, sellando su destino. Mientras el coche se alejaba en silencio, vio por el espejo retrovisor cómo la ventana de su apartamento, su pequeño refugio, se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer en la oscuridad. El coche se deslizó a través de unas imponentes puertas de hierro forjado y entró en una finca que parecía sacada de otro mundo. No era una casa, era una fortaleza de cristal y piedra blanca enclavada en las colinas de las afueras de Madrid, rodeada por un muro tan alto que parecía arañar el cielo nublado. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de los neumáticos sobre la gravilla. Elena apretó a Lily, que seguía durmiendo, contra su pecho, como si su pequeño cuerpo pudiera anclarla a la realidad. Leo la condujo al interior de un vestíbulo tan vasto y frío como una catedral moderna, mármol blanco, techos altísimos y una escalera de caracol que parecía ascender hacia el infinito.
Esta será su ala, dijo Leo, indicando un pasillo. Tienen todo lo que necesitan, nadie las molestará. El señor de Luca insiste en su total seguridad. La palabra seguridad resonó en el espacio vacío, sonando extrañamente como prisión. Miró por uno de los ventanales del tamaño de una pared, viendo los jardines meticulosamente cuidados y más allá el muro. Estaba atrapada. El lujo que la rodeaba no era un consuelo, sino los barrotes dorados de una jaula que ella no había elegido. A la mañana siguiente, el pánico se había asentado en su estómago como una piedra fría. Mientras Lily exploraba con curiosidad el enorme dormitorio, maravillada por una cama que parecía una nube, Elena intentó usar el teléfono de la habitación para llamar a la empresa de limpieza. Necesitaba avisar de que no iría, inventar una excusa, aferrarse al último vestigio de su vida normal. Pero la línea estaba muerta. Unos minutos después, Leo apareció con una bandeja de desayuno, su rostro tan sereno como siempre. «No se preocupe por su antiguo trabajo, señora Ramírez», dijo, adivinando sus intenciones. «Nos hemos encargado de todo. Su contrato ha sido rescindido con una generosa indemnización. Sus cosas de su apartamento están de camino. Por su seguridad es mejor que corte todos los lazos con su vida anterior». El aire se escapó de los pulmones de Elena. La decisión había sido tomada. Su trabajo, su hogar, su independencia, todo borrado en una noche. Era exactamente el mismo patrón que había usado Javier para controlarla, aislarla, hacerla dependiente, cortarle las alas hasta que no tuviera a dónde huir. La horrible sensación de que había cambiado un monstruo por otro, más rico y poderoso, la dejó sin aliento. Los días se convirtieron en una semana de extraña irrealidad. Vivían en una burbuja de lujo silencioso, atendidas por un personal invisible que se anticipaba a cada una de sus necesidades. Para Lily era una aventura. Pasaba horas en el jardín, un paraíso verde y seguro vigilado discretamente por hombres de traje oscuro que, para sorpresa de Elena, a veces le sonreían a la niña o le señalaban un nido de pájaros. Pero para Elena era un tormento. Se sentía como un fantasma en una casa que no era la suya, vagando por pasillos interminables y habitaciones vacías. A Marco apenas lo veía. Era una presencia fugaz, una sombra que cruzaba un pasillo o una voz grave y contenida al otro lado de una puerta cerrada. Una noche, sin poder dormir, lo oyó hablar con Leo en el despacho. Las palabras llegaron hasta ella en fragmentos. Víctor Petrov no se detendrá. La mujer y la niña son un cabo suelto. Debemos asumir que las están buscando. El frío de las baldosas de mármol se le subió por los pies hasta helarle el corazón. Esto no era una medida temporal. No estaban escondidas. Estaban en el centro de una guerra, y ellas eran el objetivo. Una tarde, mientras Lily dormía la siesta, sonó un teléfono que Leo le había dado, un modelo simple y sin funciones, solo para emergencias. El número que apareció en la pantalla era desconocido. Con el corazón en un puño contestó. «Elena, cariño, ¿eres tú?» La voz era un susurro grasiento y familiar que le revolvió el estómago. Era Javier. El pánico la paralizó, robándole la voz. «He oído que has desaparecido», continuó él, con un tono de falsa preocupación que no ocultaba la amenaza. «Tu jefa estaba preocupada. Fui a tu piso a ver si estabas bien, pero ya no vives allí. La gente empieza a hacer preguntas, Elena. ¿Dónde te has metido? ¿Con quién?» Cada palabra era una aguja envenenada. ¿Cómo la había encontrado? ¿Cómo sabía que se había ido? Había estado observándola. El monstruo de su pasado no había desaparecido, solo había estado esperando en las sombras. Colgó bruscamente, con la mano temblando tanto que el teléfono se le cayó al suelo. Se apoyó contra la pared, jadeando, luchando por respirar. Justo cuando Marco de Luca entraba en la habitación, su mirada clavándose de inmediato en su rostro aterrorizado. Marco no dijo nada. Se movió con una fluidez silenciosa y depredadora. Recogió el teléfono del suelo y lo examinó. Su rostro era una máscara de piedra, pero Elena vio como un músculo se tensaba en su mandíbula.
¿Quién era?, preguntó. Su voz no era alta, pero tenía un filo que cortaba el aire, una orden envuelta en una pregunta. Elena tragó saliva, la garganta seca por el miedo. Una parte de ella quería mentir, ocultar esa parte sucia y humillante de su vida, pero la intensidad de la mirada de Marco no permitía evasivas. Sabía, instintivamente, que mentirle sería el peor error que podría cometer. Con voz temblorosa, se lo contó todo. Le habló de Javier, del hombre que prometió amarla y la convirtió en su propiedad. Le habló de los golpes, del control, del miedo constante, de su huida en mitad de la noche con Lili en brazos. Le confesó la vergüenza que aún sentía, la sensación de estar marcada para siempre. Esperaba ver en sus ojos desprecio o indiferencia, pero lo que encontró fue un silencio gélido y absoluto, una quietud que era mucho más aterradora que cualquier grito. Escuchó cada palabra sin interrumpirla, su cuerpo inmóvil, su atención total clavada en ella. Cuando Elena terminó, con la voz rota y las lágrimas corriendo por sus mejillas, el silencio se prolongó un instante más, cargado de la tensión de una tormenta a punto de estallar. Marco no le ofreció palabras de consuelo ni gestos de compasión. Simplemente se giró hacia Leo, que había permanecido en el umbral de la puerta como una estatua de granito. «Encuéntralo», ordenó Marco, y esas dos palabras resonaron en la habitación con el peso de una sentencia irrevocable. No era una sugerencia, era un decreto. «Quiero que le dejes muy claro que no debe volver a acercarse a la señora Ramírez ni a su hija. Quiero que entienda que el pasado está muerto y enterrado, y que si intenta desenterrarlo, lo enterraremos a él». La furia contenida en su voz era palpable, un veneno helado dirigido no hacia ella, sino hacia el hombre que la había atormentado. Por primera vez, Elena sintió que el poder de Marco, su capacidad para la violencia, podría no ser una amenaza, sino un escudo que la protegiera de verdad. Más tarde esa misma noche, la encontró sentada junto a la piscina, abrazándose las rodillas mientras observaba el reflejo de la luna en el agua. Marco se acercó y se detuvo a una distancia respetuosa, sin invadir su espacio. «Esto no puede seguir así», dijo, su voz grave rompiendo el silencio. «No me debe nada, Elena. La deuda es mía, con su hija, y no puedo pagarla manteniéndolas prisioneras en mi casa». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Necesito a alguien de confianza para supervisar esta casa, para gestionar al personal. Alguien que no me deba lealtad por miedo, sino por un interés común. Le ofrezco un trabajo». Un puesto formal, con un contrato y un sueldo que se depositará en una cuenta nueva a su nombre, inaccesible para cualquiera. Tendrían su propia ala en la casa, total privacidad. No sería mi invitada, sería la intendente de esta finca. La oferta la dejó sin palabras. Le estaba dando una jaula con un propósito, una cadena con la ilusión de independencia, una forma de atarla a su mundo para siempre, pero con un sueldo. El orgullo, esa última defensa que le quedaba, se reveló dentro de ella. «No quiero su trabajo ni su dinero», espetó, su voz más fuerte de lo que esperaba. «No soy una de sus empleadas. Solo quiero recuperar mi vida. Quiero que mi hija crezca lejos de todo esto, lejos de hombres como usted». Se puso en pie, enfrentándose a él, a pesar de que su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre ella. Marco ni siquiera parpadeó ante su desafío. Su rostro permaneció impasible, como tallado en hielo. «Usted ya no tiene una vida a la que volver», replicó él. Su tono no era cruel, sino brutalmente honesto. «Petrov sabe quién es usted y cómo es su hija. Su exnovio la ha estado buscando. Salir de aquí no es libertad, es una sentencia de muerte para ambas. No hay un atrás para usted, Elena, solo hay un adelante». Sus palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada, despojándola de sus últimas esperanzas. La dura y fría verdad era que su pequeño mundo, el que tanto le había costado construir, había sido demolido, y él era el único que le ofrecía un refugio entre los escombros. Sus ojos se desviaron hacia la ventana del dormitorio donde Lili dormía plácidamente, ajena a las guerras que se libraban por ella, tanto fuera como dentro de esa casa. En los últimos días, a pesar del miedo de su madre, Lili había empezado a reír de nuevo, un sonido que Elena no se había dado cuenta de cuánto había echado de menos. Aquí, rodeada de muros y hombres armados, su hija estaba a salvo, estaba floreciendo.
El conflicto interno la desgarraba. Su instinto le gritaba que huyera de ese hombre y de su mundo de violencia, pero su corazón de madre le suplicaba que se quedara, que aceptara cualquier cosa para mantener esa sonrisa en el rostro de su hija. La elección era entre un orgullo que podría matarlas y una sumisión que podría salvarlas. Al final, no había elección. Se volvió hacia Marco, la derrota y la determinación luchando en su mirada. «De acuerdo», susurró, la palabra un sabor amargo en su boca, un acto de rendición y el primer paso hacia un futuro que no podía ni empezar a imaginar. «Acepto su oferta». El pacto imposible quedó sellado bajo la luz de la luna. La vida bajo el techo de Marco de Luca se convirtió en una rutina de silencios tensos y belleza opresiva. Su nuevo título, intendente, sonaba grandioso y vacío, una etiqueta elegante para su papel de prisionera de lujo. Cada mañana, Elena se despertaba en una cama más cómoda de lo que jamás había soñado, solo para ser recibida por la vista de los altos muros de la finca a través de las ventanas blindadas. Intentaba crear un simulacro de normalidad para Lily, estableciendo horarios para jugar, para leer cuentos, para pintar. Se aferraba a estos pequeños rituales como un náufrago a un trozo de madera. Un día, durante la cena, se atrevió a desafiar el menú que el chef había preparado. A Lily no le gusta el pescado tan especiado, prefiere algo más sencillo, como una tortilla. El chef, un hombre intimidante con aspecto de haber sido soldado, la miró como si hubiera blasfemado, pero antes de que pudiera responder, la voz grave de Marco resonó desde la cabecera de la mesa. «Hágale una tortilla a la niña». No la miró a ella, pero Elena sintió el peso de esa pequeña victoria, un minúsculo acto de control en un mundo donde no tenía ninguno. Era un recordatorio constante de que, aunque él la protegía, cada aspecto de su existencia estaba ahora bajo su dominio. Lo que más desconcertaba a Elena era la extraña y natural conexión que surgía entre su hija y el hombre que a ella le aterrorizaba. Lily, que siempre había sido tímida y reservada con los extraños, parecía no percibir el peligro que emanaba de Marco. Lo trataba con la misma curiosidad inocente con la que trataba al jardinero o a los pájaros del estanque. Una tarde, mientras Marco revisaba unos documentos en la terraza, Lily se acercó a él con un dibujo en la mano. Era un retrato torpe de un hombre muy alto con el pelo oscuro y una cara sin boca, de pie junto a una niña pequeña y una mujer. «Somos nosotros», dijo Lily, con su vocecita clara, «pero no tienes boca porque nunca hablas». Elena contuvo el aliento, esperando una reacción fría o un despido brusco. En cambio, Marco dejó los papeles, tomó el dibujo y lo estudió con una seriedad impropia. Tras un largo silencio, miró a Lily. «Es un buen dibujo, pero la boca no es necesaria cuando los ojos lo dicen todo». Elena sintió un escalofrío. Vio a su hija sonreír, completamente ajena al abismo que se escondía tras esas palabras, y por primera vez se preguntó qué veían realmente los ojos de Marco de Luca. Unos días después, el control de Marco se manifestó de una forma mucho más directa. Le entregó un teléfono nuevo y un ordenador portátil, ambos en cajas selladas. «Son seguros», explicó. Su tono era el de alguien que da órdenes, no sugerencias. «Cualquier comunicación que necesite hacer con el mundo exterior pasará por estos dispositivos y será supervisada. No puede contactar con nadie de su antigua vida sin mi autorización previa». Es por su seguridad. La palabra seguridad volvió a sonar como una sentencia. La rabia, fría y largamente reprimida, finalmente estalló en Elena. «¿Mi seguridad? Esto no es protección, es una jaula. Me ha quitado mi casa, mi trabajo, y ahora quiere quitarme mi derecho a hablar con quien yo quiera. ¿Qué viene después? ¿Decidir cuándo puedo respirar?». Se enfrentó a él, temblando de ira y miedo. Marco ni siquiera se inmutó, su mirada era como el acero. La libertad que tanto anhela es la que casi las mata a las dos en ese garaje. Su mundo ya no existe, señora Ramírez. Este es el único que tienen. Aprenda a vivir en él o aprenderá por las malas que fuera de estos muros no hay nada para usted excepto la muerte. La primera señal tangible de que sus palabras no eran una exageración paranoica llegó una mañana soleada y engañosamente pacífica. Elena estaba en el jardín con Lily, enseñándole a hacer una corona de margaritas. El aire era cálido y olía a hierba recién cortada.
De repente, vio a 2 de los guardias de Marco moverse con una urgencia tensa hacia el muro perimetral norte. Uno de ellos se arrodilló y recogió algo del suelo con un pañuelo. Leo apareció casi al instante, su habitual semblante tranquilo sustituido por una máscara de dura concentración. Vio a Elena observando y se acercó a ella. «Señora Ramírez, por favor, lleve a la niña dentro, ahora mismo». Su voz era baja pero inflexible. Elena no discutió, agarró la mano de Lily y la condujo rápidamente hacia la casa, pero no antes de echar un último vistazo. Vio lo que el guardia había recogido. Un pequeño gorrión muerto, con una cinta de seda roja brillante atada a su pata. No era una simple casualidad, era un mensaje, un símbolo oscuro enviado para recordarles que, por muy altos que fueran los muros, la sombra de sus enemigos podía colarse por cualquier grieta. El sol le pareció de repente frío y distante. Más tarde, desde el pasillo del segundo piso, Elena vio a Marco en su despacho, la puerta de cristal entreabierta. Estaba de espaldas a ella, hablando por teléfono. Su habitual compostura de hielo se había hecho añicos. No gritaba, pero la furia contenida en su postura era más aterradora que cualquier alarido. Se movía de un lado a otro como un depredador enjaulado, cada músculo de su cuerpo tenso por la rabia. Elena no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el sonido de un hombre que prometía una violencia calculada y absoluta. En un momento dado, se detuvo y pasó una mano por su pelo con un gesto de frustración casi desesperada. Luego, como si sintiera su presencia, se giró lentamente, y sus miradas se cruzaron a través del cristal. Por una fracción de segundo, Elena vio algo en sus ojos que no era frialdad ni poder, sino un destello de miedo crudo. Un miedo no por él mismo, sino por ellas. La máscara volvió a caer en su sitio al instante, pero la imagen se le quedó grabada. La amenaza que los acechaba era real, y el control férreo de Marco no nacía de un deseo de posesión, sino de la aterradora certeza de lo que ocurriría si fallaba. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena bajó a la cocina en busca de un vaso de leche. La casa estaba en un silencio casi sepulcral. Encontró a Marco sentado a oscuras en el salón contiguo, mirando a través de los enormes ventanales el jardín iluminado por la luna. No se sorprendió de verla, como si la hubiera estado esperando. Durante varios minutos no dijeron nada, compartiendo un silencio cargado de las tensiones del día. Finalmente, fue él quien lo rompió, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído. «¿De qué color son sus flores favoritas?», preguntó, sin apartar la vista del jardín. La pregunta la pilló completamente por sorpresa. Era tan mundana, tan normal, que parecía fuera de lugar en aquella casa y en aquella situación. «Las de Lily son los girasoles», respondió ella en voz baja. «Dice que siempre están mirando al sol, así que nunca están tristes». Marco asintió lentamente. «Girasoles», repitió la palabra como si la estuviera saboreando. «Le pediré al jardinero que plante algunos junto al estanque». Fue un gesto minúsculo, una conversación de apenas unos segundos, pero para Elena se sintió como un cambio sísmico. Por primera vez no estaban hablando de reglas o de peligros, sino de algo tan simple y esperanzador como unas flores. La precaria sensación de calma se evaporó al día siguiente. Mientras pasaba por delante del despacho de Marco, oyó la voz preocupada de Leo. «El paquete no pudo haber llegado desde fuera. Revisamos cada centímetro del perímetro. La seguridad es total. Tuvo que ser alguien de dentro, Marco. Alguien que trabaja aquí, que come en nuestra mesa». Elena se detuvo en seco, con el corazón martillándole en las costillas. Un traidor. La palabra resonó en su mente, llenándola de un pánico claustrofóbico. El enemigo no solo estaba fuera de los muros, acechando en las sombras. Estaba dentro, respirando el mismo aire que ellos, observando cada uno de sus movimientos. De repente, cada rostro del personal, desde el amable jardinero hasta la silenciosa cocinera, se convirtió en una posible amenaza. La fortaleza que la rodeaba ya no se sentía como un refugio seguro, sino como una trampa intrincada y mortal. ¿En quién podía confiar? Si la propia mano derecha de Marco dudaba de su gente, ¿qué esperanza le quedaba a ella? El miedo ya no era una amenaza lejana, era un veneno que se había filtrado en el agua,
un fantasma que caminaba por los mismos pasillos que su hija. Impulsada por una oleada de desafío y pánico maternal, Elena se enfrentó a Marco esa misma tarde. Llevaba días posponiendo la visita de control de Lily al pediatra, una cita rutinaria que había concertado mucho antes de que su mundo se viniera abajo. «Lily tiene que ir a su revisión, no podemos seguir aplazándolo», declaró, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. La respuesta de Marco fue inmediata y tajante. «Imposible, es demasiado arriesgado sacarlas de la finca ahora mismo, no hasta que encontremos al topo». La negativa encendió la furia de Elena. Ya no era la mujer asustada que había aceptado su protección por pura desesperación. «No me importa su topo ni su guerra», espetó, plantándose frente a él. «La salud de mi hija no es negociable. Ella es lo único que importa, por encima de sus enemigos, por encima de su seguridad y, desde luego, por encima de su control. Es mi hija y yo decido lo que es mejor para ella. Iremos a ese médico, con o sin su permiso». Se miraron fijamente, un pulso silencioso entre la voluntad inquebrantable de una madre y el poder absoluto de un hombre que no estaba acostumbrado a ser desafiado. Para su total asombro, Marco cedió, aunque en sus propios términos. El viaje al pediatra se convirtió en una operación de seguridad de alto nivel que habría hecho palidecer a un jefe de Estado. 2 berlinas negras idénticas, rutas de señuelo y 4 de sus hombres más fiables, incluido Leo, como escolta. El viaje de ida transcurrió sin incidentes, pero en el camino de vuelta, el infierno se desató. Una furgoneta oscura salió de la nada en una calle estrecha, intentando embestirlos y sacarlos de la carretera. El chirrido de los neumáticos, el sonido metálico del impacto y el grito ahogado de Lily llenaron el coche. El conductor de Marco, con una calma escalofriante, realizó una maniobra evasiva que los lanzó contra los asientos mientras el segundo coche de su escolta interceptaba la furgoneta. Todo duró menos de 1 minuto, pero para Elena fue una eternidad de terror puro. De vuelta en la aparente seguridad de la finca, con Lily llorando asustada en sus brazos, Marco la agarró del brazo, su rostro una máscara pálida de furia y miedo reprimido. Su voz fue apenas un susurro áspero. ¿Ahora lo entienda? ¿Entiende lo que significa estar cerca de mí? Esto no es un juego, este es el precio de su protección. El eco de sus palabras, del precio de su protección, resonó en mi cabeza durante días, una advertencia constante que me mantenía en un estado de alerta perpetuo. La falsa calma de la finca se había roto para siempre. Una semana después, la amenaza dejó de ser una sombra lejana para convertirse en un infierno de cristales rotos y gritos ahogados. Estábamos en el salón principal, Lily dibujaba en el suelo sobre la alfombra persa y yo intentaba leer un libro, aunque mis ojos repasaban las mismas líneas una y otra vez. De repente, el mundo exterior estalló. Un sonido ensordecedor, como el de un coche estrellándose contra el muro, seguido por el tableteo seco y rápido de los disparos. Mi primer instinto fue animal. Me lancé sobre Lily, cubriéndola con mi cuerpo mientras nos arrastrábamos detrás del pesado sofá de cuero. Por el rabillo del ojo vi a Marco moverse. No era el hombre de negocios frío y calculador, era otra cosa, una fuerza de la naturaleza, letal y precisa. Con un arma que había aparecido en su mano como por arte de magia, se movió hacia la entrada, sus hombres convergiendo a su alrededor en una coreografía de violencia entrenada. No vi miedo en él, solo una furia helada que me aterrorizó casi tanto como los disparos. La batalla fue breve, brutal y terriblemente ruidosa. Luego, un silencio denso y pesado cayó sobre la casa, solo roto por el llanto aterrorizado de mi hija bajo mi cuerpo. Cuando me atreví a mirar, el vestíbulo parecía una zona de guerra. Había hombres caídos, el olor acre de la pólvora flotaba en el aire y las paredes de mármol blanco estaban salpicadas de un rojo que me revolvió el estómago. Marco estaba de pie en medio de todo, ileso, pero su traje oscuro estaba manchado. No miraba los cuerpos de sus enemigos, me miraba a mí, a nosotras. Su expresión era indescifrable, pero cuando sus ojos se posaron en Lily, que sollozaba contra mi pecho, vi algo quebrarse en su máscara de acero. Se acercó lentamente, ignorando a Leo que intentaba hablarle, y se arrodilló frente a nosotras.
No dijo nada, simplemente extendió una mano, no para tocarme a mí, sino para apartar con una delicadeza infinita un mechón de pelo de la cara de Lily. Su mano, grande y manchada por la violencia de hacía unos instantes, temblaba ligeramente. En ese gesto vi la grieta en su armadura, el terror que sentía no por su vida, sino por las nuestras. Esa noche no pude dormir. Me senté en una silla junto a la cama de Lily, observando el suave subir y bajar de su pecho, asegurándome de que cada respiración era real. La puerta se abrió sin hacer ruido y Marco entró. No llevaba la chaqueta de su traje, solo una camisa blanca que parecía tan vulnerable en su imponente figura. Se quedó de pie en el umbral durante un largo rato, simplemente mirando a Lily. «Se llamaba Sofía», dijo de repente. Su voz era un susurro ronco en la oscuridad, tan bajo que casi pensé que lo había imaginado. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. Mi hermana pequeña. Tenía casi la misma edad que Lily cuando la perdimos. Un ataque como este, pero no tuvimos tanta suerte. Estaba destinada a mí, pero la bala la alcanzó a ella. Pensé que había enterrado ese dolor, que lo había convertido en piedra, pero veros a vosotras hoy. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El peso de su pérdida llenó la habitación, una pena tan antigua y profunda que me dejó sin aliento. Comprendí que su protección no era solo una deuda, era una penitencia, un intento desesperado de reescribir el final de su propia tragedia. Su confesión desarmó las defensas que yo había levantado tan cuidadosamente a mi alrededor. El dolor en su voz era un eco del mío, una melodía familiar tocada en una clave diferente. Me levanté y me acerqué a él, deteniéndome a su lado junto a la ventana. Afuera, la luna iluminaba los jardines ahora silenciosos. «Conozco ese silencio que viene después», le dije en voz baja, mi propia voz temblorosa. Después de que Javier terminara de gritar, de golpear las paredes, la casa se quedaba en un silencio absoluto. Era casi peor que los gritos, porque en ese silencio, Lily aprendía a no hacer ruido, a hacerse invisible. Mi mayor miedo no es que nos maten, Marco, es que ella aprenda a vivir así, que piense que el mundo es un lugar donde tienes que esconderte detrás de un sofá y esperar a que los disparos se detengan. Tengo miedo de que esta vida, tu protección, le robe la capacidad de reír sin mirar por encima del hombro. Mis propias lágrimas empezaron a caer, lágrimas no de miedo, sino de una profunda y agotadora tristeza por la inocencia que le estaban robando a mi hija, tanto en el pasado como en el presente. Marco se giró para mirarme, su rostro apenas unos centímetros del mío en la penumbra. Sus ojos oscuros, normalmente tan fríos y distantes, estaban llenos de una emoción cruda que me atravesó. Lentamente, como si temiera que yo pudiera romperme o huir, levantó la mano y, con el dorso de los dedos, rozó mi mejilla húmeda. El contacto fue eléctrico, un chispazo de calor en la frialdad de mi miedo. Su pulgar trazó el contorno de mi mandíbula, un gesto tan tierno e inesperado que me robó el aliento. No había lujuria en su toque, sino una profunda e inexpresable conexión, el reconocimiento silencioso de dos almas heridas que se encontraban en la oscuridad. Nos quedamos así, suspendidos en el tiempo, el mundo exterior con sus monstruos y sus balas desvaneciéndose hasta convertirse en un zumbido lejano. En ese instante, bajo la atenta mirada de la luna, no era el jefe de la mafia y su protegida. Éramos solo un hombre y una mujer, unidos por el dolor compartido y la feroz necesidad de proteger a la niña que dormía a pocos metros, ajena al frágil puente que se estaba construyendo entre nosotros. Nuestro momento se hizo añicos con un suave golpe en la puerta. Era Leo, su rostro normalmente sereno estaba tenso, grabado con la urgencia de malas noticias. Marco se apartó de mí al instante, la máscara de líder impasible volviendo a su sitio, pero noté la rigidez en sus hombros, la forma en que su mano se cerró en un puño a su costado. «Lo siento, señor», dijo Leo en voz baja, pero sus ojos se posaron en mí por una fracción de segundo, una mirada de disculpa. El ataque no era el objetivo principal, era una distracción. Mientras luchábamos aquí, otro equipo ha entrado en tu antiguo apartamento, Elena. Mi corazón se detuvo. Pero ¿cómo? No queda nada allí. Leo negó con la cabeza. No buscaban nada, lo dejaron, un mensaje. Le tendió a Marco una tableta. En la pantalla, una fotografía.
Era la pared del antiguo dormitorio de Lily, la que estaba cubierta con sus dibujos de soles y flores. Justo en el centro, clavado con un cuchillo, había un único girasol, marchito y con los pétalos arrancados. Debajo, escrito con lo que parecía ser sangre, una sola palabra: pronto. La amenaza ya no era un ataque anónimo, era personal, íntima y cruel. Víctor Petrov no solo quería matar a Marco, quería destruir todo lo que él protegía. El descubrimiento del mensaje lo cambió todo. La furia de Marco era un veneno helado que parecía bajar la temperatura de cada habitación en la que entraba. Durante 2 días, apenas lo vi, solo oía fragmentos de conversaciones tensas y órdenes tajantes. Al tercer día, me convocó a su despacho. Estaba de pie, mirando el horizonte de Madrid a través de su pared de cristal, como un rey contemplando un reino sitiado. «No puedo garantizar vuestra seguridad aquí», dijo, sin volverse. Su voz era plana, desprovista de toda la emoción que me había mostrado en el cuarto de Lily. «He fallado. Mi presencia en vuestras vidas es un imán para el peligro, no un escudo. He organizado todo, un avión privado, nuevas identidades, impecables, una casa en un pequeño pueblo de la costa de Portugal, donde nadie os buscará jamás. Tendréis dinero suficiente para no tener que preocuparos por nada el resto de vuestras vidas». Se giró por fin, y su rostro era el de un juez dictando una sentencia. «Es la única manera, es la única forma de pagar mi deuda y manteneros a salvo. Os iréis mañana al amanecer». Me estaba exiliando para salvarme, arrancándome de su vida para protegerme de ella. 1 año atrás, habría aceptado sin dudarlo. Habría cogido a Lily y habría corrido tan lejos como pudiera, agradecida por la oportunidad de desaparecer. Pero ya no era esa mujer. Miré a ese hombre poderoso y atormentado, que creía que la única solución era la distancia, que pensaba que el aislamiento era sinónimo de seguridad, y vi el mismo miedo que yo había sentido durante tanto tiempo, el miedo a conectar, a arriesgar, a amar algo que te pueden arrebatar. Di un paso adelante, cruzando la distancia que él había puesto entre nosotros. «No», dije, y mi voz no tembló. Sonó clara y firme en el silencio de su despacho. «No nos vamos a ninguna parte. Ya he pasado mi vida huyendo, Marco. Huí de Javier y me encontró. ¿Crees que huir de Víctor será diferente? La seguridad no es un lugar en un mapa, no es una casa nueva con un nombre nuevo. Durante los últimos meses, el único lugar del mundo donde mi hija ha reído sin miedo ha sido entre estos muros, cerca de ti. Así que no voy a huir. Tu guerra es nuestra guerra ahora, tu casa es nuestra casa, y el lugar más seguro para nosotras es a tu lado. Así que encuentra otra solución, porque no te voy a dejar que nos salves de la única manera que te destruirá a ti». Las palabras de Elena, «no nos vamos a ninguna parte», se quedaron flotando en el aire cargado de la oficina de Marco, un desafío tan inesperado como audaz. Por un instante, él no reaccionó. Simplemente la observó con una intensidad que le erizó la piel. Pero en los días que siguieron, algo cambió. No fue un cambio de palabras, sino de acciones. Marco empezó a tratarla no como a una protegida frágil, sino como a una aliada. Una mañana, la llevó a la sala de seguridad, un centro neurálgico de monitores que mostraban cada rincón de la finca. Con una voz grave y metódica, le explicó los protocolos básicos, los puntos ciegos que le quitaban el sueño. Incluso le pidió su opinión sobre una de las nuevas empleadas de la cocina, valorando su intuición femenina sobre los informes de sus hombres. Para Elena, estos pequeños gestos eran más significativos que cualquier promesa. Por primera vez desde que su vida se había convertido en una pesadilla, no se sentía como una carga, sino como parte de la defensa. Vio a Lily reír mientras Marco, en un raro momento de ocio, le enseñaba a saltar piedras en el estanque. Una frágil y precaria paz se instaló entre los muros de la fortaleza, una burbuja de normalidad que ambos sabían que era una ilusión, pero que se aferraban a ella con desesperación. La ilusión se hizo añicos un martes por la tarde. El sol brillaba con una crueldad indiferente cuando Marco recibió una llamada. Elena estaba en el jardín con Lily, intentando trenzar una corona de margaritas. Cuando lo vio a través del ventanal de su despacho, vio cómo su cuerpo se tensaba, cómo su mano libre se cerraba en un puño tan apretado que los nudillos se le pusieron blancos. Colgó el teléfono sin decir una palabra y se quedó mirando a la nada, su rostro una máscara de una calma tan absoluta que resultaba aterradora.
Fue Leo quien entró en el jardín unos minutos después, su semblante habitualmente sereno grabado con una pena profunda. «Han emboscado a Antonio», dijo, refiriéndose al jefe de seguridad de Marco, un hombre leal que llevaba décadas con la familia. Iba a una reunión cuya ubicación solo conocíamos 5 personas. Está en el hospital, en estado crítico. La noticia cayó como una losa. El traidor no era una sospecha, era una realidad sangrienta y tangible. Había alguien dentro, alguien en su círculo más íntimo, que les estaba entregando en bandeja a sus enemigos. Elena miró a Marco, que seguía inmóvil en su despacho, y comprendió que la guerra no solo se libraba fuera de los muros, sino que había envenenado el corazón mismo de su refugio. La frágil paz se había evaporado, reemplazada por el aire gélido de la sospecha y el miedo. La finca se convirtió en una prisión de alta seguridad de la noche a la mañana. Marco ordenó un confinamiento total. Nadie entraba y nadie salía. Los interrogatorios comenzaron de inmediato, llevados a cabo por Leo con una eficiencia fría y metódica. Cada miembro del personal, desde el jardinero hasta las limpiadoras, fue escrutado. Elena observaba el proceso con el corazón en un puño, viendo cómo la desconfianza se filtraba en cada interacción, envenenando las relaciones que se habían forjado. La revelación llegó al segundo día, y fue más devastadora de lo que nadie había imaginado. El traidor no era un guardia comprado, ni un empleado descontento. Era el anciano bibliotecario, un hombre que había servido a la familia de Luca durante 40 años, que le había leído cuentos al propio Marco cuando era niño. Petrov había localizado a su única nieta en Moscú y le había enviado a Marco un vídeo que no dejaba lugar a dudas sobre lo que le haría si no cooperaba. Pero antes de que se lo llevaran, el anciano, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza, le confesó a Marco la verdadera naturaleza de la venganza de Petrov. «No quiere tu territorio, Marco, quiere romperte. Dijo que te haría sentir el mismo vacío que sintió él cuando perdiste el control y su hijo murió en aquel tiroteo hace años. Dijo que te quitaría a la mujer que te ha hecho vulnerable de nuevo». Las palabras del bibliotecario golpearon a Elena con la fuerza de una explosión. De repente todo encajó de una forma horrible y retorcida. Ella y Lili no eran un daño colateral, eran el objetivo principal, eran el arma que Víctor Petrov estaba usando para torturar a Marco, para desmantelarlo pieza por pieza desde dentro. Cada gesto de protección, cada momento de conexión que había compartido con Marco se tiñó con la horrible comprensión de que su mera existencia estaba poniendo en peligro a todos los que la rodeaban. El ataque a Antonio, la traición del bibliotecario, todo era por su culpa. La culpa la ahogó, un veneno frío que se extendió por sus venas. Se enfrentó a Marco en su despacho, temblando de una mezcla de rabia y autodesprecio. ¿Es verdad? ¿Esta guerra con Petrov es por su hijo? ¿Por algo que tú hiciste? Su voz se quebró. Nos has estado utilizando. No se trata de protegernos, se trata de tu orgullo, de tu pasado. Nos has convertido en el centro de la diana de un psicópata sin decirnos por qué. Somos tu punto débil, Marco, y por mi culpa, por mi estúpida decisión de quedarme, casi matan a uno de tus hombres más leales. La acusación quedó suspendida entre ellos, tan afilada y letal como un cuchillo. Marco, destrozado por la traición y con la vida de Antonio pendiendo de un hilo, no pudo soportar el peso de su acusación. El hombre vulnerable que le había confesado sus miedos en la oscuridad del dormitorio de Lili desapareció, reemplazado por el líder despiadado que el mundo conocía. Su rostro se endureció hasta convertirse en granito, sus ojos se volvieron 2 esquirlas de hielo. «Tienes razón», dijo. Su voz era un susurro mortal que cortó el aire. «Fue un error pensar que entendías algo. Tu decisión de quedarte no fue un acto de valentía, fue un acto de egoísmo que ha puesto a mi familia en peligro». Cada palabra era un golpe calculado para herirla, para alejarla, para encerrar de nuevo su propio corazón aterrorizado. Se acabó. A partir de este momento, eres mi responsabilidad, no mi aliada. No saldrás de tu ala, no hablarás con nadie. Te quedarás aquí como una prisionera hasta que yo decida que es seguro, o hasta que encuentre la manera de sacarte de mi vida para siempre. Dio media vuelta, dándole la espalda, un gesto de despido final y absoluto. El frágil puente que habían construido se derrumbó en un instante, dejándola sola en un abismo de miedo y arrepentimiento, con el eco de sus crueles palabras resonando en sus oídos. Esa noche, mientras Lili dormía, Elena tomó una decisión. No podía quedarse. No era solo una prisionera, era un cebo viviente.
Mientras ella estuviera allí, Marco seguiría siendo vulnerable y más gente saldría herida. Protegerlo, proteger a todos, significaba desaparecer, significaba hacer lo que él le había pedido al principio, huir. Con el corazón martillándole contra las costillas, preparó una pequeña bolsa con lo esencial, metiendo el conejo de peluche de Lily en el último momento. Había observado las rutinas de los guardias, la forma en que la seguridad se relajaba durante el cambio de turno de las 4 de la mañana. Sabía que había una puerta de servicio en el ala de la cocina que a veces quedaba sin vigilancia durante unos preciosos minutos. Despertó a Lily con suavidad, susurrándole que iban a jugar a una aventura nocturna. Con la niña medio dormida en brazos, se deslizó por los pasillos silenciosos de la mansión, cada crujido del suelo un grito en la quietud. Llegó a la puerta, giró el pomo con un cuidado infinito y sintió el aire frío de la noche en su rostro. Por un segundo, creyó que lo había conseguido. Había un sendero que llevaba a través de los jardines hasta una parte del muro que, según le había dicho el jardinero, tenía una vieja verja de mantenimiento. No había dado ni 20 pasos en la oscuridad del jardín cuando las luces del perímetro la cegaron, bañándola en un resplandor blanco y acusador. Se quedó paralizada, con Lily agarrada a su cuello, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Y entonces lo vio. Marco estaba allí, de pie al final del sendero, su silueta recortada contra la luz. No parecía enfadado, parecía devastado. La expresión de su rostro era la de un hombre que había sufrido la traición definitiva. Se acercó lentamente, sus pasos pesados sobre la grava. «Tú también», susurró, y en esas dos palabras, Elena oyó el eco de todas sus pérdidas, la confirmación de su creencia más profunda de que todo lo que amaba estaba destinado a abandonarlo. Intentó explicarse, decirle que lo hacía para salvarlo, que era la única manera, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Él no la escuchó. Con una delicadeza que desmentía la furia en sus ojos, tomó a Lily de sus brazos y se la entregó a Leo, que había aparecido a su lado. Luego, la agarró suavemente del brazo y la condujo de vuelta a la casa, a su habitación. La puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo, y oyó el giro de una llave en la cerradura. Estaban en la misma casa, pero un universo de dolor y desconfianza los separaba. Víctor Petrov había ganado, los había destrozado sin disparar una sola bala. Los días que siguieron a mi intento de huida se convirtieron en un purgatorio de silencio. La mansión, antes un lugar de tensión contenida, ahora era un mausoleo. Estaba confinada en mi ala, una prisionera de lujo, con comidas que aparecían en silencio y sábanas que se cambiaban cuando yo no estaba. Lily, ajena a la profundidad de la fractura entre los otros, preguntaba por Marco, y yo solo podía decirle que estaba muy ocupado. A través de las paredes podía sentir el cambio en él. Ya no era el hombre que me había confesado sus miedos, se había convertido de nuevo en el fantasma. Oía su voz en el pasillo, un tono gélido y preciso que daba órdenes a sus hombres. No había ira en su voz, sino algo mucho más aterrador, una estrategia fría y metódica. Estaba cazando. Estaba desmantelando el imperio de Víctor Petrov pieza por pieza, no con la furia de un hombre herido, sino con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Su dolor por mi supuesta traición no se manifestaba en gritos, sino en esta eficiencia letal, en un silencio que gritaba que me había borrado de su ecuación emocional para centrarse únicamente en la aniquilación de su enemigo. Pero yo me negaba a ser una víctima pasiva, una muñeca de porcelana encerrada en una torre mientras los hombres libraban sus guerras. Mi encierro tenía una ventaja, el ordenador portátil seguro que Marco me había proporcionado. Si Petrov me había convertido en el arma para destruir a Marco, yo usaría mi mente para encontrar el arma que lo destruiría a él. Los hombres de Marco buscaban soldados, envíos y cuentas bancarias. Yo buscaba un alma. Pasé horas, días, investigando cada rincón de la vida de Víctor Petrov, no su carrera criminal, sino su pasado personal. El bibliotecario había dicho que Petrov quería que Marco sintiera el mismo vacío. Era personal, era sobre la familia. Ignoré los titulares sobre la guerra de bandas y me sumergí en viejos archivos de periódicos de Moscú, buscando obituarios, anuncios sociales, cualquier cosa. Y entonces lo encontré. Un pequeño artículo de hacía 15 años sobre la inauguración de un ala pediátrica en un hospital infantil. La donanta teicital era la esposa de Víctor, en memoria de su hija, Anastasia, fallecida a los 7 años por una enfermedad rara.
No era solo el hijo perdido en una guerra de mafias, era la hija que la vida le había arrebatado. En el preciso instante en que la imagen de una niña pálida con grandes ojos oscuros llenó mi pantalla, oí un revuelo fuera de mi puerta. Los hombres de Marco se movían con una urgencia que no había sentido desde el ataque. Sabía que su trampa para Petrov se había activado. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando el nombre de Leo. Cuando finalmente abrió, con el rostro tenso y una pistola en la mano, no le di tiempo a hablar. Le señalé la pantalla. No es por su hijo, Leo, es por su hija, se llamaba Anastasia. En ese momento el teléfono de Leo sonó. Escuchó en silencio, con los ojos fijos en mi pantalla y su rostro se volvió ceniciento. Marco, tienes que oír esto, dijo por el teléfono. La ubicación que te han dado, el encuentro no es en un almacén, es en el Hospital Infantil de San Rafael. Están celebrando su gala benéfica anual esta noche, en el ala pediátrica Anastasia Petros. Mi investigación y su inteligencia acababan de colisionar de la forma más aterradora posible. Petrov no iba a tenderles una emboscada, nos estaba invitando a una tumba que él había construido con su propio dolor. El hospital era una pesadilla surrealista. La música clásica flotaba en el aire, mezclada con las risas de los niños y el tintineo de las copas de champán. Hombres y mujeres adinerados paseaban entre globos y mesas de donaciones, ajenos a la docena de depredadores que se movían entre ellos, los hombres de Marco y los de Petrov, una guerra silenciosa en medio de la inocencia. Encontramos a Lili en la sala de juegos, riendo mientras una enfermera le hacía un animal con un globo. Y allí, al otro lado del cristal, estaba Víctor Petrov. No llevaba un arma visible, simplemente nos observaba, con una sonrisa triste y rota en su rostro. Cuando Marco dio un paso hacia él, Petrov levantó una mano, mostrando un pequeño detonador. «No he venido a mataros aquí, Marco», dijo, su voz tranquila resonando a través de un auricular que llevaba Leo. «He venido a que elijas. Puedes intentar matarme y mis hombres abrirán fuego, o puedes irte y dejarme a la niña. Pero si intentas ambas cosas, este detonador no solo volará esta ala, está conectado a los tanques de oxígeno de todo el hospital. La elección es tuya. Siente lo que yo sentí, la impotencia absoluta». Marco se quedó paralizado, atrapado en una elección imposible diseñada por la mente de un hombre destrozado por el dolor. Sacrificar a Lili o sacrificar a docenas de niños inocentes. Era el infierno personal de Marco hecho realidad. Pero mientras él veía un problema táctico, yo vi a un padre en duelo. Mis ojos no se fijaron en el detonador, sino en la mirada de Petrov que no dejaba de desviarse hacia una niña en silla de ruedas que le recordaba a su Anastasia. En ese momento supe qué hacer. Di un paso adelante, desarmada, colocando mi cuerpo entre Marco y Petrov. No le miré a él, sino al cristal que nos separaba de nuestras hijas. Sé lo que es tener miedo de perder a un hijo cada segundo de cada día, dije, mi voz temblando pero clara. Sé lo que es ver su rostro en cada niño que pasa. No estás aquí para vengarte de Marco, estás aquí porque este es el último lugar donde el recuerdo de tu hija sigue vivo. No quieres matar a la mía, Víctor, solo quieres que la tuya vuelva. Su máscara de crueldad se resquebrajó, sus ojos se llenaron de una agonía insoportable. Fue solo un segundo de distracción, pero fue todo lo que Marco necesitó. No hubo un tiroteo masivo. La acción de Marco fue un rayo, un movimiento tan rápido y brutal que apenas pude registrarlo. No fue a por Petrov, sino a su mano, arrancándole el detonador con una fuerza que le dislocó la muñeca. Al mismo tiempo, sus hombres, que se habían posado como sombras, se movieron con una sincronización perfecta, neutralizando a los hombres de Petrov sin un solo disparo, usando silenciadores y llaves de estrangulamiento. El caos fue silencioso, letal y se acabó en menos de 10 segundos. En medio del pandemonio contenido, mientras Leo se llevaba a un Petrov derrotado y sollozante, Marco se abrió paso entre la gente y vino directamente hacia mí. No dijo nada, simplemente me rodeó con sus brazos, atrayéndome hacia él con una fuerza desesperada. Luego recogió a Lili, que corría hacia nosotros, y nos abrazó a las dos juntas, su rostro enterrado en mi pelo. En ese abrazo sentí el fin de la guerra,
el pago de todas las deudas y el colapso de todos los muros que había construido a su alrededor. No éramos un jefe de la mafia y su protegida, éramos una familia que había caminado por el infierno y había elegido salir de él, juntos. Los meses que siguieron al enfrentamiento en el hospital no fueron un regreso a la normalidad, sino la construcción de una nueva realidad, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de la lealtad y el sacrificio. El imperio de Marco de Luca se reorganizó con una eficiencia silenciosa y letal. Las operaciones se volvieron más discretas, las fachadas legales más impenetrables. La guerra con los Petrov no terminó con una explosión, sino con un susurro. Víctor fue entregado a sus propios rivales en Moscú, condenado a una vida de mirar por encima del hombro, un destino mucho más cruel que una muerte rápida. Y Javier, el fantasma de mi pasado, se desvaneció sin dejar rastro, borrado del mundo por una simple orden de Marco a Leo. Pero el cambio más profundo no se produjo en los libros de contabilidad ni en los mapas de territorio. Ocurrió en el despacho de Marco, donde mi presencia dejó de ser la de una intrusa para convertirse en la de una consejera. Él valoraba mi intuición, esa misma que había visto la trampa de Petrov. Me consultaba sobre el personal, sobre las inversiones en obras de caridad que ahora supervisaba, transformando su poder en un escudo no solo para nosotras, sino para otros. Ya no era Elena Ramírez, la empleada del hogar, era la mujer que había mirado al monstruo a los ojos y le había recordado su humanidad. La finca, antes una jaula dorada, se transformó lentamente en un hogar. Las altas murallas ya no me parecían una prisión, sino los brazos protectores de un gigante que velaba por nuestros sueños. Con el permiso tácito de Marco, empecé a llenar los fríos espacios de mármol con vida. Cojines de colores vivos aparecieron en los sofás de cuero oscuro, mis acuarelas reemplazaban a los abstractos sin alma en las paredes y el aroma a bizcocho recién hecho a menudo se mezclaba con el del café caro. Un día, al mirar por la ventana de la cocina, vi al jardinero plantando una hilera interminable de girasoles junto al estanque, sus caras amarillas y brillantes volviéndose hacia el sol. Marco estaba a su lado, dándole instrucciones, y cuando me vio, una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Esa noche, mientras Lily dormía, estábamos en la cocina, preparando pasta fresca, nuestras manos cubiertas de harina. En la simplicidad de ese acto, en el calor de la cocina y el sonido de nuestra risa tranquila, encontré una paz que nunca creí posible. Él no necesitaba controlarme para protegerme. Su protección se había convertido en un espacio seguro donde yo podía, por fin, florecer en libertad. La justicia llegó de formas que nunca había anticipado. Un día, Marco me entregó los documentos de una fundación recién creada, la Fundación Anastasia Sofía, dedicada a ayudar a familias que escapaban de la violencia doméstica. El capital inicial era inmenso, y mi nombre figuraba como directora ejecutiva. El dinero manchado de sangre puede usarse para limpiar las lágrimas de otros, me dijo, su voz grave cargada de un significado profundo. No era un regalo, era un propósito. Era la oportunidad de transformar mi dolor en un refugio para otras mujeres como yo. Ese mismo día, me llevó al jardín, al centro de un nuevo senador cubierto de enredaderas. No se arrodilló ni pronunció grandes discursos, simplemente sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino una sencilla alianza de platino. «Esto no es una cadena, Elena», susurró, deslizando el anillo en mi dedo. «Es un ancla, para que siempre sepas que, sin importar las tormentas que vengan, tienes un puerto seguro al que volver, a tu elección, siempre». Las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran de miedo ni de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que me dejó sin hálito. Ahora, sentada en ese mismo senador, observo a Lily, que ya tiene 7 años, perseguir mariposas entre los girasoles que se mecen con la brisa del atardecer. Su risa es el sonido más puro y real de mi mundo, una melodía que ha borrado todos los ecos de los gritos y los disparos. Marco se acerca por detrás y me rodea con sus brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Su presencia ya no es una sombra imponente, sino un calor familiar y reconfortante. Juntos vemos a nuestra hija jugar bajo un cielo teñido de naranja y rosa, un lienzo de paz que hemos pintado sobre un pasado de oscuridad. Miro el anillo en mi dedo, un círculo interrumpido que simboliza no solo su protección, sino mi elección de quedarme, de construir una vida aquí. El hombre peligroso que una vez me aterrorizó se ha convertido en mi santuario, y su estricto código moral en la ley que rige nuestro hogar.
Y si esta historia, la nuestra, te ha demostrado que incluso en las sombras más densas puede florecer la luz, espero que te quedes con nosotros para descubrir más relatos donde el amor se convierte en el escudo más fuerte de todos.